Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Que Dios llene de gloria y de bendición las vidas de cada uno de ustedes que nos escuchan en esta hora. Es para mí un placer inmenso poder compartir la palabra de Dios nuevamente con ustedes. Y hoy, en la semana pasada concluimos lo que fue la biografía, ¿verdad? Así, bastante breve, pero con los puntos esenciales de lo que fue la vida de David, en términos de cómo Dios lo llamó, cómo lo escogió, las vicisitudes que tuvo que pasar, las pruebas que tuvo. Luego, cuando llegó al reino, los errores que cometió y las bendiciones que él produjo para su pueblo, en términos de ser un rey que velaba por su pueblo y que actuaba conforme a los deseos del Señor. Vimos que David no fue un rey bueno, sino que fue un rey que se arrepentía cuando faltaba. Esa es la diferencia de un rey bueno, ¿verdad? No existe nada bueno, sino que todos somos pecadores, pero si en el momento en que le fallamos a Dios nos arrepentimos, entonces Dios nos hace buenos, Dios nos santifica, Dios nos corona de su gloria, de su gracia. Sin embargo, si no nos arrepentimos, estamos destinados al fracaso, estamos destinados a perder nuestras almas. Hoy yo quiero conversar acerca de el hijo de David, que aunque fue un hijo, ¿verdad?, que él tuvo con una mujer con la que él cometió primero adulterio, luego se casaron y tuvo un hijo llamado Salomón. Todo el que escucha la palabra el nombre de Salomón lo relaciona con sabiduría y riquezas, ¿verdad? Porque Salomón fue un rey que cuando Dios lo llamó, Dios le habló directamente y le preguntó que qué quería. Y él le dijo, dame sabiduría para gobernar tu pueblo tan grande. Salomón era un joven, un hombre bastante joven cuando asumió el reino y entendía que era difícil gobernar ese pueblo. Él vio a su padre David gobernando, ¿verdad?, todos esos años, y vio lo difícil que era gobernar a Israel, porque era un pueblo igual que nosotros, que siempre estamos tratando, ¿verdad?, de hacer lo malo, buscando la forma de hacer lo malo. Pero Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Y es importante destacar que en esta clase que vamos a ver, que Salomón se puso en manos del Señor, pero lo más importante de eso es que Dios lo escogió a él. Vamos a ver que hubo un intento de golpe de estado contra David de parte de uno de sus hijos, de sus primeros hijos, porque se entendía que el reino, ¿verdad?, lo heredaba el hijo mayor, el primogénito, pero en este caso Salomón no era primogénito y entendían sus hermanos que él no debía ser el rey. Lo mismo que el jefe del ejército de David también entendía que él no merecía el reino y se unió a esa conspiración que luego vamos a ver cómo fracasa. Bien, vamos a estar leyendo algunos versículos de la Biblia, de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 1, 10, 11, 16, 19, de Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5, 28 al 30, 50, 53, y de Segunda de Crónicas también vamos a estar leyendo los versos del capítulo 1, los versículos 1, 8 y 10. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la cosa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Asimismo se logró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
tuyo, oh Jehová, es el cielo, y tú eres excelso sobre todos. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Entonces Adonías, hijo de Hagí, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino, y se indignó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete a tu casa. Y aquella noche apareció Dios a Salomón, y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te daré. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar tuyo. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Bendita sea la palabra del Señor. Bien, mis amados, vamos a ver aquí cómo había una disputa, porque David no había escogido a Salomón, ni había escogido a ningún otro. Pero cuando él estaba en cama de muerte, ya un anciano, un hijo de él llamado Adonías hizo una actividad, como una actividad para la toma de posesión, una preparación para la toma de posesión. Convocó a un sumo sacerdote, convocó al jefe del ejército, y todos estaban reunidos en un banquete, ya celebrando su próxima coronación. ¿Qué pasa? Que había un profeta llamado Natán, que le profetizaba a David. David le tenía mucha consideración y mucha confianza, que sabía que David había escogido a Salomón para que le sustituyera en el reino. Y la madre de Salomón, Jezabel, con la que David pecó, era la esposa de Urías, el capitán Urías, pero que luego de la muerte de Urías, David formalizó un matrimonio con ella y tuvo a Salomón. Y ella le quería preguntar a David por qué este hombre, este hijo suyo, se estaba proclamando rey cuando él había prometido que el rey que lo sustituiría era Salomón. Y entonces usaron una estrategia, el profeta Natán y Jezabel. Él le dijo a la señora: ve, entra y pregúntale, que yo voy a llegar en ese momento. Son estrategias que se dan en el poder para conseguir cosas de los líderes, de los presidentes, de los reyes en aquel tiempo. Y así lo hicieron. Y entonces David le dijo a ella que ciertamente él le había prometido eso y que él lo iba a cumplir. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es que él dice que él no fue él quien escogió a Salomón, sino Dios. Fue Dios quien escogió a Salomón para que dirigiera los destinos de Israel luego de la muerte de David. Y eso lo revela David. Y dice algo sumamente importante, mis amados, y es que él dice que él es un muchacho tierno, un muchacho joven, pero que la fuerza no la tiene él, porque él no puede gobernar al pueblo, pero sí Jehová puede gobernar a través de él. Entonces, me llama muchísimo la atención esa parte cuando David ora por Salomón y exalta al Señor de una manera extraordinaria, reconociendo que Salomón no podrá hacer nada por sí mismo.
Y entonces le encarga, ¿verdad?, la construcción del templo, que David, aunque recopiló todos los materiales y el dinero que se necesitaba para el templo, todo lo puso para el templo de Dios, para que se construyera ese templo que David anhelaba para Dios, porque él decía, ahora tengo yo casa y Jehová no tiene templo. Y en aquel tiempo, mis amados, Dios usó como un símbolo que existiera, ¿verdad?, un templo para él habitar en ese lugar, porque en aquel tiempo las cosas eran por vista, ahora las cosas son por fe. A Cristo no podemos verlo en un edificio, no podemos verlo en una iglesia, no podemos verlo en una estatua, no podemos verlo en ningún lado, sino en nuestro corazón y en nuestra mente. Y Él se deja sentir en nuestro cuerpo, en todo nuestro cuerpo el Señor se deja sentir. Entonces lo importante, mis amados, no es que usted se proclame que usted es un llamado de Dios, que usted tiene el derecho de heredar tal cosa, que usted es el jefe del ministerio tal. Usted tiene que esperar que Dios lo designe. Usted no puede adelantarse a los acontecimientos. Hay iglesias que se destruyen a sí mismas, congregaciones que se destruyen a sí mismas porque la gente no entiende cuando Dios levanta a un hombre para que le haga una obra y entonces lo confunden como que ese hombre se levantó a sí mismo o que lo puso otro hombre. Entonces hay que aprender a discernir cuando Dios pone un hombre al frente de una obra, cuando lo llama a un pastorado, a un ministerio de predicación. Hay que respetar eso, mis amados, hay que respetarlo. Y si usted, por ejemplo, le toca estar en una iglesia que Dios lo llamó a ese sitio y usted, un simple miembro, obedezca los lineamientos de ese pastor siempre y cuando se adapten todas sus decisiones a la palabra del Señor. Entonces, el legado más importante que puede darle un padre a sus hijos, un líder a sus seguidores, es un legado de piedad, un legado de amor, para que las cosas que Él vio hacer a usted, esas sean las que Él haga. Si usted hace cosas buenas en su liderazgo, entonces quien le sustituya a usted va a hacer cosas buenas. Aunque los hijos no heredan generalmente todo lo de sus padres, sino que hay cosas que la heredan. Hay unos que heredan una y unos que heredan otra. Entonces tenemos que procurar que nuestro ejemplo sea bueno para que lo que hereden sean cosas buenas permanentemente. Cuando David vio la situación, cuando le informaron de que este muchacho, hijo suyo, se estaba proclamando rey, ya David escuchaba lo que iban y le informaban. Ya David no tenía contacto con el pueblo porque estaba muy anciano, muy enfermo, pero él escuchó la palabra de su esposa, la advertencia que le hizo, y la de Jonatán, que le informó de la situación de que este muchacho Adonías se estaba proclamando rey, y eso estaba en contradicción con sus deseos que ya él había manifestado de proclamar a Salomón. Entonces David le promete que ese mismo día, con la ayuda del Señor, iba a proclamar a Salomón, así como le había prometido a su esposa Jezabel, y como él entendía que Dios le había dicho que Salomón sería quien lo heredaría. Entonces no podemos proclamarlo nosotros, mis amados. Tenemos que esperar que sea Dios que nos proclame, o el líder que Él designe para que nos designe a nosotros, valga la redundancia. David le suplicó a Dios, le pidió que ayudara a Salomón a mantenerse y al pueblo a que se mantuvieran fieles a Salomón, porque David sabía que era un pueblo terrible, pero el liderazgo de David era un liderazgo muy afianzado, era un liderazgo muy firme. Recuerden que David es que liberta en una ocasión de desánimo del pueblo, de entrega frente a los filisteos, cuando Saúl temblaba de miedo y el ejército no se atrevía a pelear con aquel gigante. David es quien hace esa hazaña que lo sella para toda la vida, para toda la historia del pueblo de Israel, y le prepara el camino para que él sustituyera a Saúl por encomienda de Dios.
por decisión de Dios, que ya desde muchacho lo había señalado a través del profeta Samuel como el rey que sustituiría a Saúl. Entonces fue muy diferente, porque Saúl no proclamó a David ni lo nombró su heredero, sino que fue una imposición directa del cielo. Fue Dios que ordenó que David fuera el rey. Si hubiese sido por Saúl, él hubiese querido que el linaje de él, a través de su hijo Jonatán, fuera el rey que lo heredara, pero él era un desobediente, y Dios no premia a los desobedientes. Dios premia a los humildes, a los que se doblegan a él, a los que hacen su voluntad. A eso Dios bendice de manera muy especial. Salomón tuvo que enfrentar de inmediato a Adonías, pero el liderazgo de Adonías fue un liderazgo muy débil. Él andaba ahí con 50 hombres que andaban delante de él, y tenía al jefe del ejército y todo eso, pero toda la base obedecía a David. Y por eso cuando David le pide, reúne a los líderes y le dice: miren, tienen que apoyar a Salomón, es el que Dios escogió y el que yo decidí que sea el rey. Entonces el pueblo empezó a apoyar la decisión, lo montó en su mula, como si fuera, en este tiempo podríamos decir el 01, ¿verdad? La jipeta, el carro 01, ahí lo montó David, y lo empezaron a pasear por el pueblo a Salomón para que vieran que ese era el hombre que heredaba el trono. Adonías se llenó de miedo, se llenó de temor, porque miren qué pasa. Ahora los gobiernos se quitan con los votos, ¿verdad? En las urnas, pero en aquel tiempo se quitaban con la muerte. Mataban al que estaba y subía el que venía. Lamentablemente, a propósito de ese, digo que en ese tiempo eso era lo normal. Hoy estamos lamentando, ¿verdad?, lo que ocurrió en Haití hace 3 días, que un comando mercenario asesinó al presidente de ese país. Ese presidente cumplió técnicamente en febrero, cumplió sus 4 años de gobierno, y parece que había un empecinamiento de él en continuar ahí. Estaban buscando subterfugio constitucional, y desde esa fecha había una zozobra en Haití, y miren cómo terminó. Es difícil cuando usted se apega a las cosas, ¿verdad? Un hombre joven que podía salir y luego volver y tener vida, pero la ambición, mis amados, es algo terrible. Entonces, eso, yo decía en tiempo pasado que lo que ocurrió en Estados Unidos, en aquella fecha en el 5 de enero, si mal no recuerdo, cuando hubo el asalto al Congreso, yo dije que eso era un mal mensaje para América Latina, y que iban a ocurrir cosas terribles, porque si esa es la madre de la democracia, ¿verdad?, en América, y ocurrir ese tipo de cosas, imagínense lo que va a pasar en estos países del patio, que son muy imitadores, ¿verdad?, de las cosas que ven. Demasiado imitadores somos, no tenemos un dominio propio, un criterio propio de lo que hacemos, y vivimos imitando. Entonces veo que ese magnicidio del presidente de Haití es algo que tiene mucho que ver con esa influencia americana de falta de respeto a las instituciones, y es algo muy difícil, mis amados, lo que está padeciendo el pueblo de Haití. Y oramos por ellos, y para que Dios tenga misericordia, para que Dios se apiade de esa nación que ha sufrido tanto, pero que son gente que vive en mucha oscuridad en términos espirituales, porque ellos no creen en un solo Dios, no creen en Jesucristo, creen en cosas populares que vienen del África, gente que ha vivido en situaciones precarias toda la vida, porque viven apegados a lo malo, a cosas que son oscuras, que no lo dejan prosperar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese desafío de ese liderazgo de Adonías a Salomón, el primer día de gobierno, Salomón lo resolvió. Él fue y se agarró de los cuernos del templo. En aquel tiempo la gente, cuando lo estaban persiguiendo, si entraban al templo,
había una especie de protección, que no se podían matar en la puerta del templo. Si usted agarraba la puerta del templo, ya era difícil que a usted lo mataran, porque habían unos principios, unos respetos, ¿verdad? Entonces él fue y se agarró de ahí, pero Salomón fue y mandó a que lo despegaran, no a que lo mataran, pero lo agarraron y tráiganmelo. Y entonces lo aconsejó y le dijo: vete a tu casa tranquilo, que no te va a pasar nada, pero no te muevas mucho. O sea que Salomón fue condescendiente, era su sangre, era su hermano, ¿verdad? Pero pudo haberlo matado sin ningún problema, porque estaba conspirando contra el reino. Fue el primer conspirador que tuvo Salomón, que en general tuvo paz en casi todo su gobierno. O sea, eso fue un gobierno de paz, el de Salomón, de paz y mucha riqueza, mucha prosperidad para el pueblo. Entonces Salomón consolidó, con esa acción consolidó su liderazgo y se vio como un hombre magnánime, igual como se veía a David. A David muchas veces lo amenazaban, lo vituperaban y los soldados de él querían agredir, matar, y él decía: no, déjenlo tranquilo, no le hagan nada. Era un hombre que sabía cuándo perdonar y cuándo castigar. Eso es algo que es muy importante en un hombre, cuándo puede castigar y cuándo perdonar. Es una visión que hay que tener. Entonces David quería que Salomón fuera un líder piadoso. Salomón también fue reconocido por su sabiduría, su entendimiento en términos de justicia. Hay un pasaje extraordinario de dos mujeres que tuvieron ambas hijos en una misma noche, y mientras dormían el de uno murió y la otra se lo cambió, y al día siguiente la que era la madre del que quedó vivo estaba consciente que la otra se lo había cambiado, le había puesto el muerto a ella, y la llevaron a ambas donde Salomón, y Salomón dijo: bueno, como hay uno muerto, ¿verdad?, y el otro está vivo, vamos a partir por la mitad y darle la mitad a cada uno. Y de inmediato la que era la madre verdadera proclamó que mejor se lo dieran a ella. O sea, esta mujer tenía amor por la vida de su hijo, y Salomón lo intuyó inmediatamente y se lo entregó a ella. Eso fue un acto que le dio mucha fama a Salomón, porque actuó con una sabiduría extraordinaria. Dios estuvo con Salomón siempre, a pesar de que vamos a ver luego en otra oportunidad que Salomón cometió errores fuertes, como todos en nuestra vida. Todos cometemos errores en nuestra vida. Entonces lo importante es, como les decía al principio, que nos arrepintamos de esos errores que cometemos y nos humillemos ante el Señor para poder ser perdonado. Entonces Salomón buscaba a Dios. Mientras estuvo buscando a Dios, todo estuvo bien. Es el único rey que Dios tiene una conversación extraordinaria. En la primera noche de su gobierno tiene una conversación tremenda con él, y ahí es donde le dice que quería, que él le iba a dar lo que él quisiera, y lo único que pidió fue sabiduría, mis amados. En este mundo nosotros no necesitamos otra cosa que tener el favor de Dios. Después que tenemos el favor de Dios, todas las cosas vendrán por añadidura, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser como Salomón en la primera etapa de su vida, que fue un rey obediente a Dios y un rey con una visión extraordinaria, una sabiduría, y que siempre sea el Señor que nos escoja, que no nos escojamos nosotros mismos para asumir los liderazgos que Él tiene preparado para nosotros. Tenemos que humillarnos ante Él para que sea Él quien pelee por nosotros, porque por nosotros mismos, dijo el Señor Jesús, nada podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este estudio que tú nos has dado en esta hora. Yo te pido, Dios mío, que si hay algún enfermo, tú lo sanes.
Padre, que ellos hayan entendido tu palabra, que hayan comprendido el mensaje que tú nos has querido dar a través de ella. Si hay alguno triste, yo te pido que lo llene de tu paz, que lo llene de tu gozo. En el nombre de Jesús. Amén.